gente que también podía escribir. Así pues. ¿Premio Incari, me parece? No, no. Ese no, fue la prensa, a través del suplemento cultural convocó a un concurso nacional Mm. de cuento, pero la prensa ya desapareció, ¿no? Ese tiempo era un periódico muy importante, esa Sí, sí, por razones políticas, o sea, no sé qué problema será. La prensa era muy conceptual en el Venezuela. Ah, y el otro era de que el cuento debería salir a nivel nacional. Y el tiraje creo que era de, me parece que creo que era 25 o 30 mil ejemplares. No sé si cuento salió así. Un día de mí, a nivel nacional. Y bueno, así pues poco a poco fui haciéndome conocido y demostrando que en provincias sí pensamos, sí tenemos un poco de imaginación. Pero su mejor obra, su mejor novela para usted, ¿cuál es? En realidad, esto de la calidad, de la trascendencia de una obra literaria lo determina el lector, pero también a nivel de autor sí somos conscientes. A mí me parece que la mejor es Ratos Sangrantes, y luego Ratos Sangrantes y después ya vienen Los Hombres que Parecen Sombras. Así que, Disculpe. aunque haya otros que, algunos profesores o estudiosos dicen que el mejor libro es Paredes de Viento. Sí, Paredes de Viento. Entonces, y ahí, claro, eh, hay cuestión de criterios, porque cada crítico, cada persona emite su juicio de acuerdo con su modo de Exacto. pensar, sus estados anímicos, su modo de ver el mundo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a Los Hombres y Personas, hay gente que detesta, despotrica a Los Hombres y Personas, en cambio hay otros que lo consideran como mejores novelas. Entonces, es difícil determinar así, ¿no? Cada Claro, quien. porque parece que para García Márquez La hojarasca es la mejor novela, pero sin embargo para el lector mayormente parece que es Cien años de soledad, ¿no? Claro. Para mí, por ejemplo, está Cien en soledad y luego, en segundo lugar, eh, el coronel no tiene quien escriba. O de repente a la inversa, porque el coronel no tiene que escribir. Tal es cómo lleva, cómo desarrolla la historia. Claro, toda esa historia es fantasía. O sea, eso no se ha dado de repente en la realidad. Sin embargo, la forma como narra la historia, Mm. cómo logra la verosimilitud. Entonces, al final termina convenciéndonos que es una realidad. Es una realidad. No, no. Sí, pues. Entonces, ¿Y ahora qué comeremos? Mierda, dicen. claro. Pero ¿cómo ha ido trabajando? ¿Cómo ha ido ahí? Y 14 años que transcurre. Entonces, incluso yo les confieso, aunque ya he hecho, yo de hecho en entrevistas así que me han hecho, que eh, terminé de leer El coronel no tiene quien escriba, me dio tanta pena el coronel, de que una persona tantos años dedicó al Estado y después al final que no le llega su jubilación, su sueldo. Claro. Entonces dije, yo voy a escribir una novela aplicada a mi realidad. ¿Y cuál es la realidad que vivía allá en Chiclayo? Eran las invasiones. Las invasiones en Chiclayo, Peñate, que fue, o sea, los años 1982-83, fue la época de las invasiones, el fenómeno social de las invasiones. Entonces veía a los locos que se desplazaban, los locos. Un estudiante de la universidad, ahí todavía no había Pedro Gallo, un estudiante de ingeniería se había alocado, dormía en el parque. Eh, vi una loquita que se cayó. Por esos días, el hijo de la hijita de mi hermana fue atacada por una enfermedad rara, ya tenía 4 añitos y de repente se fue enflacando como consecuencia de la enfermedad y que no podía comer. Entonces llegó, cuando yo la he visitado, le ponían la leche acá y luego tenía mi abuela para que pase la leche. De repente a los 4 o 5 días que yo la había visitado, me avisó que le estaba saliendo gusanos. Yo me he ido corriendo, tomé un taxi y justo se rajaba, quizás se término más cuando se rajaba los pocos músculos que cargaban los brazos acá y los glúteos,
relajaba y salían unos gusanitos blancos chiquititos. ¿Cómo salían de la piel? Salían. Entonces recuerdo que a mi hermana le dije acá lo que quiero ver, que muera lo más rápido posible. El tercer día murió. Y dice que cuando murió, reventó en el viento un sonido y salió una sanguaza con gusanitos. Y ahí terminó. Pero como quiera, esta historia que estoy contando en este momento no estaba contemplada en la estructura de mi novela Ratos Sangrantes que yo estaba escribiendo. Entonces, es que escribí esa partecita, o sea, una partecita y luego desaparece, ¿no? Porque el objetivo de Ratos Sangrantes era mostrar el problema de la casa, el problema de las habitaciones, que hay mucha gente que no tiene casa. También el problema de la gente que está desocupada. Chiclayo, cuando hay gente que tempranito van por las calles con una mochilita ahí y algunos ya van a trabajar y otros van a buscar trabajo, a ver en dónde están construyendo para ofrecer sus servicios. Y luego ya para que en medio día o más tarde lleven algún real, algunas cosas para su casa. Entonces ese fenómeno social me dolía, me hacía sentir y hasta ahora me hace sentir. Por eso es que dije, voy a escribir una novela así que muestre estos problemas, pero previa influencia de la novela El coronel no tiene quien escribe, ¿no? Sí, Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, que la calidad de la novela lo determina el lector. Yo me siento, por ejemplo, muy identificado con Paredes de Viento, porque lo considero una novela muy íntima, que habla de nosotros, de nuestro campo, de nuestras chozas, de sus paisajes, ¿no? Entonces, como usted mismo lo ha enfocado también, Rastros Sangrantes habla de la realidad de Chiclayo, un poquito más alejado, y quizá más amo Paredes de Viento. Ahora bien, decía, cuando se pusieron a dialogar en una conversación muy sustanciosa entre Pablo Neruda y Gabriel García Márquez, recuerdo este acápite que ellos hacen. Dice, Pablo Neruda le dice a García Márquez, yo no sé cómo tú en toda una novela para ti es un poema, ¿no? Toda la novela para ti es un poema, lo dice a Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez le responde y le dice a Pablo Neruda, yo no sé cómo tú en un poema cuentas una novela. Entonces, ¿qué debemos hacer, o sea, para, por ejemplo, escribir un cuento, una novela, para mantenerlo al lector hipnotizado, de tal forma que no se aburra? ¿Cuáles son esas cositas que lo hipnotizan, que no le permite al lector que se distraiga, ¿no? En primer lugar, yo debo decirte que cada escritor, mejor ya no hablemos de escritor, sino cada artista, cuando digo cada artista, estoy refiriendo a los pintores, cantantes, narradores. Entonces, cada artista tiene una determinada capacidad, una capacidad personal. Y con esa capacidad personal puede hacer tal o cual cosa, nada más. Y entonces, en el caso de acá de esa entrevista que habrán visto entre Gabriel García Márquez y Pablo Neruda, que es muy, muy interesante, entonces hay personas que tienen esa capacidad de expresar o desarrollar una historia, pero con muchas palabras, en forma así amplia, o mejor dicho, para decir algo poco tiene que ampliarse. Cuando nosotros vamos a ver a Gabriel García Márquez, por ejemplo, para decirles una cosa concreta, es el playa, pero no nos sentimos el cansancio porque lo hace en forma artística, poética. Entonces, en cambio el poeta tiene esa gran capacidad para decir muchas cosas, pero en pocas palabras, o sea, la capacidad de síntesis, ¿ya? Entonces, entre estos dos escritores, pues el uno tenía esa capacidad, pero para empezar así escribir de forma, o sea, con muchas palabras. Incluso si nosotros vemos, por ejemplo, García Márquez, como decía, él usa la frase larga, y por ejemplo, si vemos a Juan Rulfo, el mexicano, el gran narrador, excelente narrador,
Juan Rulfo, él escribe prosa, escribe novela también, ¿no? Pero si vamos a ver, él, por ejemplo, en uno o dos renglones o en 2 o 3 oraciones nos dice algo, Rulfo, y luego sigue. Pero en cambio, si ese aspecto le damos a García Márquez, él no lo va a poder narrar en pocas palabras. Para que narre eso, él necesita más palabras. Pero esos ya son, son atributos, son cosas que pertenecen exactamente a un solo escritor. O sea, así es, ¿no? Incluso, a ver, por ejemplo, Vargas Vicuña, un escritor peruano, poetista peruano, también Eleodoro Vargas Vicuña, por ejemplo, un gran escritor peruano, cuentista. Entonces, él escribe también en pocas palabras. O sea, sus ideas las expresa en pocas palabras, pocas frases. Y Eleodoro Vargas Vicuña se parece mucho a la forma como narra Juan Rulfo. Entonces, con el doctor Andrés Díaz Núñez, connotado tenemos un libro escritor y novelista que chotano. estremece nuestros huesos.